Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Bueno, ahora sí pasaron 29 minutos a las 11 y lo logró, ¿sí? Nuestra productora ahí en esta lucha con los teléfonos. En este caso vamos a hablar de una presentación de un libro que se va a dar este día de lunes. Exacto. El Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Estamos hablando de la llegada aquí a Marcos Paz del ensayista, politólogo, escritor, periodista Hernán Brienza, presentando el libro La Argentina Imaginada. Y ahora lo tenemos en el teléfono. Hernán, bienvenido a Radio Pública Marcos Paz. Victoria Alarcón y Bernardo Elfman te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos? Y primero, bueno, saber de qué se trata. ¡Opa! ¡Qué desgracia que Cuando tenemos! no quiere ser, Cuando no quiere quiere, pero confiamos en nuestra productora. Le ponemos un poco de progresión. No, pero bueno, las líneas después se pagan caras, ¿eh? Pero bueno. Es algo extraño lo que está sucediendo igual. Sí. Para mí, ahí viste que estábamos ya, y no. Ya, y no. Para que quede claro lo que está sucediendo, ¿no? Sí. A ver si ahora nos podemos... Ahí están en la lucha para ver si nos podemos comunicar nuevamente. A ver si, Ahí Hernán, lo tenemos. ¿nos estás escuchando? Sí, está engualichado esto. ¿Viste? Ahora sí. Por favor. Vamos rápido. Rapidito, contanos de qué se trata Argentina Imaginada. Bueno, la Argentina Imaginada es un trabajo que hice sobre los diferentes nacionalismos que hay en la Argentina a lo largo de la historia, por eso se llama Una biografía del pensamiento nacional. Es un libro que comienza en 1810 con la conformación de la nación y que sigue hasta nuestros días. Ese un poquito es la intención del libro. El título del libro obviamente tiene una trampa, porque habla de las veces que fue imaginada la Argentina, pero también habla de ese concepto del politólogo Anderson, que dice que en realidad las naciones no son reales, sino que son imaginaciones, que son imaginadas por sus miembros como algo que realmente existe, pero que en realidad están atravesadas por imaginarios, por construcciones, por artefactos culturales, y que no tienen una identidad cerrada como la mayoría de nosotros creemos que las tiene, ¿no? Porque se trastoca, lo que tiene que ver el pensamiento nacional, a veces con el nacionalismo mal empleado, o que hemos vivido en algunas partes de este planeta. A ver, yo creo que eso es una operación política de generar primero una lógica de que todo es nacionalismo, de derecha, digamos. Eso es una operación política para evitar que uno pueda sentirse un nacionalista moderado, un nacionalista mínimo, un nacionalista democrático, y que en realidad lo que te están escondiendo es la posibilidad de que vos tengas una relación con tu patria de mayor amorosidad, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Si ser nacionalista significa ser de derecha, si ser nacionalista significa ser nazi, querer a tu patria y ese tipo de imaginerías también se parece mucho a ser de derecha. Entonces, lo que te quita es el aspecto democrático del nacionalismo, y lo que he descubierto modestamente con esta investigación, que hay muchas formas de vivir la nación y muchas formas de vivir el nacionalismo a lo largo de la historia, incluso en la Argentina. Sí. Vos tenés nacionalistas como Ricardo Rojas, tenés que son radicales, tradicionalistas como Manuel Gálvez, nacionalistas populares muy, muy fructíferos como Manuel Ugarte, por ejemplo. Con lo cual tenés... Manuel Ugarte es un tipo maravilloso, donde cree que la nación es solamente aquello que está ligado a lo económico, a lo popular, a la industria, que en realidad el trabajo es lo que define la nación,
Y después sí tenés otros tipos que son un poquito más oscuros. Yo te podría decir que los nacionalismos que van entre 1920, 1915 y 1940 son nacionalismos por ahí más blindados, ¿no? La hora de la espada con Leopoldo Lugones, el golpe del 30, incluso el golpe del 43, ¿no? Están ligados a la cuestión más autoritaria del nacionalismo. Pero hay otra forma de nacionalismo que incluso están atravesados por la cuestión revolucionaria o de izquierda, que no dejan de tener su violencia o su autoritarismo en el seno de su conformación, pero que están ligados a otras experiencias. También hay un nacionalismo liberal, ¿no? Digamos que tiene que ver con la construcción de la nación en 1860 con Mitre, Sarmiento, Roca, porque con el nacionalismo también hay un doble juego, que es una cosa es el nacionalismo conformador de naciones, como por ejemplo uno podría pensar el proceso de organización nacional con Mitre, Sarmiento y Roca a la cabeza, y otra cosa es el nacionalismo político del siglo XX, que está más ligado a las experiencias políticas, que uno podría decir el irigoyenismo, el peronismo, el nacionalismo de derecha. ¿Y dónde ubicas, justamente, te iba a consultar eso, dónde ubicas a Irigoyen y dónde ubicas a Perón? Bueno, yo creo que lo que ocurre con el peronismo, el peronismo es sin duda hijo directo del nacionalismo católico, del nacionalismo cristiano, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia, pero está atravesado por el nacionalismo popular, por la lógica del forjismo, de Forja, de Escalabino Ortiz y Jaureche, que atraviesan ese desierto que es la década infame, llevando la tea del irigoyenismo al peronismo. Y también Manuel Ugarte es fundamental para entender al peronismo, pero si vos dijeras, es el nacionalismo católico y el nacionalismo popular, cerrarías y el peronismo sería algo muy poco complejo. El problema con el peronismo y respecto con el nacionalismo es que el peronismo se conforma ahí como lo que yo llamo la multiprocesadora de nacionalismos, porque al peronismo entran nacionalistas radicales, como por ejemplo Diego Molinari, que era seguidor de Rojas, entra Manuel Ugarte, entra Manuel Gálvez, que es tradicionalista, pero también entran algunos nacionalistas ligados al fascismo como Palacio, entran nacionalistas ligados a la cuestión más, yo te diría, más blindada, como con el golpe del 43, es decir, hay nacionalistas que vienen del fascismo, hay nacionalistas que vienen de la derecha. Los únicos que no entran claramente al peronismo son los nacionalistas oligárquicos, los nacionalistas elitistas, ¿no? Los que creen que hay una jerarquía en la nación y que el peronismo viene a romper esa jerarquía entre quienes mandan y quienes deben ser o quienes deben obedecer, ¿no? Esos nacionalistas, por ejemplo, los Irasusta, los Ibarguren, que llegan hasta Rosas, defienden a Rosas, reivindican a Rosas, hacen un revisionismo histórico muy jerárquico, pero cuando aparece el peronismo, y sobre todo cuando el peronismo se llena la Plaza de Mayo con la pueblada del 17 de octubre, ya empiezan a desconfiarle y se separan del peronismo, ¿no? Hernán, digo, a ver, para llegar a este pensamiento nacional, sin duda, en todo este camino, este recorrido y esta historia que tiene la Argentina, podríamos nombrar, 200 años, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles crees que son los principales exponentes de ese pensamiento nacional, si tuvieras que no elegir solo algunos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahí te digo los que a mí más me simpatizan de la biografía nacional, que no significa que sean los más importantes o los que oficialmente deberían estar. A ver. A mí, por ejemplo, Manuel Belgrano me parece que es uno de los protopensadores, de los pensadores del protonacionalismo, con su proteccionismo histórico, con su proteccionismo económico, con su idea de valor agregado, con su idea de no generar importaciones que destruyan la producción nacional, y esto lo escribe en 1810, creo que es un pilar fundamental. Después creo que Dorrego, con su pensamiento sobre lo federal y lo popular, creo que Alberdi, con su idea de lo federal y la defensa que hace de los caudillos y de la democracia como existencia de los caudillos. Alberdi dice algo que no es muy leído,
que es los caudillos suponen la democracia, dice. Sí. Donde hay un caudillo nosotros podemos suponer que allí hay democracia real. ¿No? Ese Alberdi no es muy conocido y no es muy citado porque generalmente todos eligen citar al Alberdi de las bases, que es el Alberdi liberal, ¿no? Después a mí me gusta mucho Ugarte, ¿no? Me gusta su modernidad en la forma de pensar la nación, ¿no? Creo que el peronismo obviamente tiene una fuerte carga también de nacionalismo. Hay en Rojas algo encantador. Él dice que hay que sintetizar civilización y barbarie, ¿no? Que no podemos seguir divididos en esa lógica de exotismo, indianismo, y que hay que ir a una síntesis, y que esa síntesis es lo que él llama eurindia, ¿no? Hay que juntar la tradición europea con la tradición americana, y ahí surgiría lo mejor de la Argentina, ¿no? Y a mí me parece que esa idea, si bien es una idea un tanto ingenua, me parece que es una idea que vale la pena por lo menos dejarse llevar por ese encantamiento de la posibilidad, ¿no? Y por ejemplo, José Ingeniero, ¿dónde ubicas? Son tipos más positivistas, ¿no? Más liberales clásicos. En ese sentido, esa es la segunda parte que tengo que hacer ahora, ¿no? El pensamiento liberal argentino. Bueno, ¿y qué pasa en la actualidad, no? Digo, en estos últimos años con este pensamiento nacional. Bueno, pasan muchas cosas. Yo creo que el kirchnerismo se construyó o se pensó a sí mismo como un neonacionalismo, con un nacionalismo, yo podría decir, con un tinte más liberal progresista, digo por las leyes de matrimonios igualitarios, por las de identidad de género, claro, que son agendas claramente liberales civilistas, ¿no? Pero también una apelación muy fuerte a lo colectivo. La lógica del argentinazo cultural del Bicentenario es un gran llamado neonacionalista, ¿no? Y creo que ahí también hay que pensar en los nacionalismos que vienen, ¿no? ¿Qué pasa con los nacionalismos y los pueblos originarios? ¿Qué pasa con el nacionalismo y el feminismo? ¿Qué pasa con el nacionalismo y la tecnología, ¿no? Hoy uno se siente más mancomunado con un español que piensa igual que uno y escucha la misma música en Facebook que con la vecina que piensa contradictoriamente a lo que uno piensa, ¿no? Uno tiene más relaciones con una chica que vive en Italia y escucha la misma música que escucho yo que con mi tío que piensa diametralmente opuesto a lo que yo pienso respecto de la Argentina, de la vida, de la música, de las formas de vivir, ¿no? Entonces las fronteras de lo argentino son más difusas, incluso las fronteras pensando en esta lógica que incluyó el kirchnerismo del neonacionalismo, donde la patria grande sería finalmente el concepto a construir desde lo nacional. Pero también hay que decir que el macrismo, que uno podría decir a priori, no tiene nada de nacional, también tiene un fuerte anclaje sobre un tipo de nacionalismo, que es el nacionalismo de la Organización Nacional de los Mitre, de los Sarmiento. Muchas de las ideas de Macri están dichas 150 años antes por Sarmiento y por Mitre, incluso están dichas por Lugones, la discusión contra la política, la discusión contra de la meritocracia versus jerarquía. Ahí hay muchas cosas que ya fueron dichas antes por el nacionalismo liberal, ¿no? Por el nacionalismo de tinte liberal, ¿no? Lo cual no significa que el liberalismo sea patriótico cuando es nacional, porque ahí hay una confusión con el término nacionalista, que generalmente se cree que lo nacionalista es lo patriótico. No siempre lo nacionalista es lo patriótico. Hernán, por último, cortito, te hago una consulta que tiene que ver con un término muy usado cuando hay gobiernos que miran más para afuera que para adentro. ¿Este es un gobierno cipayo? Yo creo que es un gobierno que cree que, como lo dijo el propio presidente Macri, los argentinos descendemos todos de los barcos. Él cree que la Argentina está más ligada a Europa que a la propia Argentina. En ese sentido, si es cipayo o no, es una caracterización que tiene más que ver con lo que uno piensa, ¿no? Pero creo que esa mirada de la Argentina europea es quizás la que lo convoca a generar políticas que beneficien más a los europeos que a los argentinos. Yo diría a los europeos, no como Europa como entidad política, pero sí al sistema financiero, al mundo de los negocios y ese tipo de cosas. Ahí está. Hernán Bielsa, muchísimas gracias por estos minutos.
recordamos que vas a estar el lunes a las 20 horas, lunes 24 de junio, en el Consejo Deliberante de Marcos Paz, acompañado de su periodista politólogo como Jorge Cosia. Sí, exacto. Muy bien, gracias, un placer. Gracias a ustedes. Muy bien. Pasó Hernán Brienza, contándonos casi todo el desarrollo de lo que vamos a vivir el día de lunes, pero igual anda, porque seguramente va a haber mucho más para conocer de Argentina imaginada. La mañana con vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar.